Buen día. Vamos a dar inicio con lo que es nuestra clase de Derecho. Y bueno, en la sesión anterior estábamos viendo lo relacionado con lo que es la huelga y los movimientos sociales que se dieron, todo esto contemplado dentro de lo que es el artículo 123 constitucional. El día de hoy vamos a ver las huelgas que se consideran hasta cierto punto más importantes. Este, Entre las que destaca lo que es la huelga de Cananea. Previo a lo que fue el movimiento revolucionario en nuestro país, hubo dos movimientos determinantes. La lucha era por los derechos de los trabajadores. Aquí destaca lo que es la huelga de Cananea y de Río Blanco. Fueron consideradas como un desafío para el gobierno de Porfirio Díaz. La industria minera tuvo un auge durante el siglo XIX. Quienes realizaban la explotación de las minas eran empresas extranjeras quienes durante el régimen precisamente de Porfirio Díaz fueron beneficiados, en tanto que los obreros eran mexicanos y vivían en condiciones de explotación y pobreza. Contaban con derechos laborales mínimos, por lo que los trabajadores empezaron a manifestar su inconformidad por las condiciones insalubres en las que trabajaban, aunado a la explotación de que eran objeto. Aquí es importante señalar que hubo activistas del Partido Liberal Mexicano. Entre ellos, bueno, pues tenemos a Enrique Bermúdez, José López y Antonio Pío Araujo, que se acercaron a los trabajadores de la mina de Cananea con el ánimo de apoyar la inconformidad y propagar lo que era la agitación en la organización de los obreros. Los obreros de Cananea crearon el semanario El Centenario. Los llamados revoltosos se vieron en la necesidad de huir, ya que la guardia de la mina se dio cuenta de su presencia. Estos ya se habían contactado con algunos personajes, entre ellos Esteban Vaca Calderón, que formaba parte de la organización secreta del Club Liberal de Cananea, ligado al Partido Liberal Mexicano, con miras a organizar el movimiento revolucionario contra Porfirio Díaz. Dentro de los eventos, bueno, pues podemos señalar que inicia la huelga de Cananea el 1 de 1906, de junio de 1906. Se realiza un pliego petitorio donde se pedía la destitución del mayordomo, la expulsión de capataces, el incremento salarial a 5 diarios, jornada de 8 horas, 75% de las plazas para los mexicanos y ascenso a lo que era el personal calificado. El presidente municipal de Cananea le informó a Rafael Izabal, quien ocupaba el cargo de gobernador, sobre el pliego petitorio, indicándole que eran 400 personas los integrantes de este movimiento. Al momento de la huelga de Cananea, contaban con 22,000 habitantes, el 25% trabajaba en la empresa minera de Cananea, la cual estaba integrada por 5,360 mexicanos que ganaban 3 pesos diarios, tanto que los 2,200 extranjeros ganaban $7. Los mexicanos eran discriminados, trabajaban jornadas largas en lugares insalubres, los trabajos que realizaban eran los peores y a los norteamericanos les daban los mejores trabajos. Motivos que llevó a los trabajadores a llamar a la huelga: algo nunca visto. Estos portaban un estandarte con un billete de 5 pesos y este movimiento estaba encabezado por los trabajadores Juan José Ríos, Manuel M. Diegues, Esteban Vaca Calderón. Hicieron un llamamiento a sus compañeros para suspender las labores, ya que la negociación con la empresa fue totalmente negativa. Iniciando el movimiento, los trabajadores protestaron a un costado de la compañía. Los trabajadores estadounidenses atentaron contra los huelguistas, muriendo 2 de ellos y varios heridos.
Los huelguistas respondieron a pedradas, matando a varios estadounidenses, expulsando a los huelguistas hacia lo que era la tierra. En el camino se fueron quemaron 5 depósitos de madera, uno de semilla, unos forrajes y el edificio de la maderería. El dueño de la empresa se reunió con el cónsul estadounidense para que lo apoyara y el gobierno del estado de Arizona envió a un grupo de Rangers, quienes entraron a territorio nacional el 2 de junio para custodiar las instalaciones mineras y la tienda de raya. Aún peor, se unió la policía rural para proseguir y asesinar a los huelguistas que pusieran resistencia. Los huelguistas, al acudir a exponer la situación que se daba con el gobernador de Sonora, fueron detenidos y agredidos por los Rangers. El 3 de junio de 1906 hubo una declaratoria de ley marcial controlando a líderes mineros como Vaca Calderón y algunos integrantes del Partido Liberal Mexicano, quienes fueron aprehendidos y enviados a prisiones políticas, como en este caso, bueno, pues podemos citar la de San Juan de Ulúa. 3 días después, las actividades mineras regresaron a lo que fue su normalidad, pero este movimiento, entre otros, fue la base para lo que es el movimiento revolucionario. Continuaron las manifestaciones de inconformidad, dando inicio a una revolución social en nuestro país el 18 de septiembre de 1906, que fue descubierta y desactivada por la misma policía. El alcalde de Cananea, Filiberto Barroso, se reunió con el movimiento obrero, indicándoles que nombraría representantes para realizar negociaciones con la compañía minera, y estas llevaban un pliego petitorio en donde presentaron algunas demandas, entre las que señalaban que se les pagara un peso más. Además, en el pliego petitorio solicitaban la destitución del mayordomo, nuevamente las 8 horas de trabajo, sueldo mínimo de 5 horas, 25% de extranjeros y 75% de mexicanos. Pues aquí podemos decir que la respuesta nuevamente fue negativa, por lo que 1,500 participantes se manifestaron llevando carteles con consignas. Se les unieron 500 operarios de Buenavista, algunos más de las concentradoras y 1,000 más del área de fundición. La respuesta de la autoridad fue formar grupos de paramilitares. Los oradores de grupos huelguistas eran arrestados de inmediato y el 5 de junio detuvieron a los organizadores, sentenciándolos a 15 años de prisión, trabajos forzados, y en 1911 el gobierno de Francisco I. Madero los excarceló. Posteriormente se fundó lo que fue el Partido Liberal y la manifestación a la nación, que planteó como objetivos educación laica, pago de buenos salarios al magisterio, limitación del clero, así como las leyes de reforma. Por lo que respecta a lo que es la huelga de Río Blanco, Veracruz, también durante el periodo del Porfiriato, la industria textil estuvo en auge, lo que ayudó de forma considerable a la economía del país. Los textileros contrataron miles de trabajadores. Una de las regiones que destacaron precisamente fue esta de Río Blanco, ubicada en Veracruz, y la más grande de América Latina, inaugurada por Porfirio Díaz. Esta empresa era propiedad de extranjeros, en donde los derechos de los trabajadores eran totalmente nulos, razón por la cual los trabajadores se organizaron buscando la mejoría de sus condiciones laborales. El Partido Liberal, dirigido por Ricardo Flores Magón, estuvo a favor de la reivindicación obrera, y la respuesta de los propietarios fue agresión, represión, encarcelamiento a los líderes obreros. Aquí durante este periodo podemos ver cómo surge se puede decir que el gran círculo de obreros libres, el 1 de junio de 1906, que estuvo vinculado al Partido Liberal, que estaba relacionado, y también junto con
algunos revolucionarios que se encontraban en Estados Unidos. En diciembre de 1906, los primeros huelguistas en el pueblo y en Tlaxcala también solicitaron a Porfirio Díaz la mediación con sus patrones. Los objetivos de este gran círculo era pues reclamar las 8 horas de trabajo y bueno, el periódico Revolución Social lo que hizo fue darle voz a lo que eran los trabajadores para que se pudieran defender sus derechos. Como respuesta a estos acontecimientos se dio un paro patronal el 24 de diciembre de 1906 y dejaron sin trabajo a 47,000 obreros, argumentando los patrones que ellos no iban a estar afectados debido a que tenían almacenes llenos. Contando con el apoyo de Porfirio Díaz, la presidencia emitió un laudo el 7 de enero de 1907, instalando a los trabajadores a laborar y terminó lo que es la libertad de prensa. Dentro de las causas que provocaron el inicio del movimiento eran las condiciones en que laboraban. Los obreros eran casi esclavistas, ya que las jornadas eran de 15 horas, el sueldo era de 35 centavos diarios, las compras las tenían que realizar en las tiendas de raya, contrataban niños y no tenían descansos ni días festivos y no podían protestar. Que tengan excelente día.